precedieron, parte de sus actividades era eso: combatir para ganar terreno, para ganar prisioneros, para hacerse recursos. Conforme fue pasando el tiempo, nos encontramos en la época colonial. Se establece el ejército realista, que no era otra cosa más que un traslado de tropas españolas que después fueron enriquecidas por gente criolla nacida aquí en nuestro país. Pero es muy curioso cómo al término de la independencia, ya una vez que México se hace independiente después de la firma de los tratados respectivos, hay un personaje venido de España que curiosamente causa alta en el ejército del rey a la edad de 12 años, y cuando él viene a la Nueva España, desde que hace su carrera, él empieza a tener la idea de hacer una institución que produjera oficiales para el ejército. ¿Por qué? Porque en cada unidad del ejército de la época había gente que se dedicaba a entrenarlos, pero cada quien entrenaba, cada quien decía con lo que le daba su buen leal y saber entender. Luego entonces, cuando llegaban a las operaciones, pues cada quien jalaba por su lado. Ese personaje fue Diego García Conde, que una vez que ya es ascendido a brigadier, que triunfa, que se firman los tratados para la independencia de México, él le propone al triunvirato, a la regencia, encabezados por este señor Herrera, y les propone que era necesario crear una academia que produjera oficiales, pero con una sola enseñanza, y que sirviera en todo el ejército. Y así es como nace la Academia de Cadetes. No vamos a hablar de eso porque ese es otro tema, pero aquí el tema que nos ocupa es un personaje que desde sus inicios tuvo la misma idea. Bien, pasa el tiempo, llegamos a la época revolucionaria y nos encontramos que en la historia civil y militar de México, principalmente militar, hay dos personajes salidos de la revolución. Uno de ellos es el hijo predilecto de Corral de Ábrego, Zacatecas, que es Joaquín Amaro Domínguez, que es el gran reformador educativo y legislativo del ejército mexicano, postrevolucionario. Pero hay otro personaje sumamente importante, que también es un hijo predilecto de San Pedro de las Colonias, Francisco Luis Urquizo Benavides. Por su autobiografía, él nos dice que nace en San Pedro de las Colonias el 7 de junio de 1891, no sé si por la fecha está bien, y desde pequeño él estuvo abrevando los rigores de la época, del trabajo y del estudio. Él aprendió a conocer la tierra y a quererla trabajando en la hacienda de su padre, don Francisco, al que le ayudaba. Posteriormente se inicia la revolución y él causa alta en el regimiento que estaba al mando de él causa alta como soldado. Posteriormente causa baja y se va al 20 Cuerpo de Rurales al mando del coronel Orestes Pereira. Toda la vida de él ocurre en esa época revolucionaria y va obteniendo los grados que él se dio cuenta que no coincidían, no correspondían a las unidades a las que pertenecía. Es muy curioso ver cómo dentro de su expediente de cuerpos que la Defensa Nacional le hace a los militares,
son dos: el expediente de cuerpos y sus hojas de actuación, y el relativo a todos los acontecimientos que van sucediendo, que ahí se van mandando. Entonces, es muy curioso, y me voy a permitir leer cómo estaban hechos los grados antiguamente en el ejército mexicano. El 7 de febrero de 1911, cabo 1 de marzo de 11, sargento segundo 21 de marzo de 11, sargento primero 21 de abril de 11, teniente 1 de mayo de 11, capitán segundo 10 de mayo de 11, capitán primero 15 de mayo de 11, cabo primero, o sea que de capitán primero regresa a cabo primero el 1 de agosto de 11. Y luego ya posteriormente, el 11 de diciembre de 11, ya es subteniente de caballería. Entonces él se empieza a dar cuenta que antiguamente los grados no coincidían con los mandos de tropas que traían, ni los nombres que les daban a los agrupamientos coincidían con las cantidades de hombres que lo componían. Francisco Urquizo sigue en diversas unidades, diversos agrupamientos, hasta llegar a la decena trágica. En la decena trágica, su último combate propiamente que tiene en esa época es del 8 de febrero hasta el 18 del mismo mes de 1913. Al término, él solicita su licencia, solicita autorización para retirarse, y únicamente le dan un receso: vete a descansar, y se incorpora al 1 de abril de 1913, y aquí es donde empieza a germinar lo reformador que fue para el ejército mexicano.